¿Qué ocurrió aquella tarde, Tico, realmente? Pues ocurrió cuando siempre se hace la leyenda algo que no estaba escrito, ¿no? En los carteles han puesto el nombre, dice la copla, pero en este caso concreto había un torero poderoso, muy fuerte, fortísimo, que era el torero que hoy nos ocupa, Paquirri, que ese día salió vestido de cobalto y oro. Es curioso que hay unos azules en el mundo del toro, de los trajes de luces muy distintos, el azul purísima, el azul pavo, el azul celeste y el azul cobalto. Con él estaban Gillo y con él un torero que llegaba prácticamente también muy valiente, y con él estaba el Soro. Esa tarde pues ocurrió algo terrible que lo va a contar además de primera persona alguien al que casi le salpica la sangre del toro en los bajos de su caballo. No es frecuente la historia, que es el picador, pero fíjate en esto. Hay algo muy importante, no solo en lo que es la vida y la muerte de Paquirri, ¿no?, sino también en ese cartel mágico y terrible en el que, pues, el año que viene, el año siguiente, muere el Gillo y el Soro pues se queda prácticamente toreando el toro de la vida, que es el más difícil, pues sentado en una silla. Sí te puedo decir una cosa importante, que es para mí lo que tiene más fuerza quizá. Ese torero de los hermosos ojos, ese gladiador muriéndose frente a la cámara, eso es un dato que da escalofrío, y diciendo tranquilo, doctor, tranquilo, es verdaderamente impresionante. Tengo dos cornas más o menos, una de una trayectoria y otra de otra, pero esa visión que tenemos del gladiador en los últimos momentos agonizando es realmente, forma parte de los documentos increíbles de esta España terrible y hermosa al mismo tiempo. Que sepan que ese cartel solo vive el Soro, porque el propietario de la ganadería que se lidió aquella tarde murió asesinado años más tarde. O sea, que una forma misteriosa, es trágico. Sí. Tenemos con nosotros a José Luis Sánchez. Buenas tardes, bienvenido. Iba como picador de la cuadrilla de Paquirri aquella tarde, le tocaba picar a ese toro. La avispao. ¿Y qué recuerda de aquella tarde, sobre todo de esos momentos? Pues mira, recuerdo que salía a picar toro y me dijo, Paco, no vaya a darle mucho, José Luis. Digo, no, dice, que no le dé. Digo, que no. Y entonces se puso y llamó al toro y se le coló. Y el toro se cerró. Por el lado derecho se cerró el toro para tabla. Y entonces se puso detrás, el chiquero estaba por detrás. A ver, se puso así. Y ahí donde le apretó el toro y ahí donde lo cogió. En el momento de la acogida, yo creo que todos los profesionales que estaban ahí en la plaza se dieron cuenta de la gravedad de la misma, pero es que encima, con los nervios, ¿qué pasó con el trayecto a la enfermería? Porque se equivocaron de puerta, salieron por la puerta de atrás cuando la enfermería la tenían a 3 metros, la salida para la enfermería, y le dieron casi toda la vuelta a la plaza. Con los nervios y todo eso, pues se equivocaron lo que lo llevaba. Juan, el picador dice algo tremendo, el chorro de sangre, la fuerza del chorro ese de sangre que brotó. Yo lo estaba viendo y resulta que fue una cornada muy fuerte porque aquello era un grifo. Eso es cuando le abro un grifo, pero así de fuerte. Un grifo. Y yo pensé, digo... Es que le digo, verá, a propósito de la herida, allí en la enfermería, primero hay unos minutos o segundos, si ustedes quieren, que son fundamentales con esa sangría que tiene esa persona en ese momento. Dan toda la vuelta a la Plaza de Toros. Allí en la enfermería, Paquirri queda en manos del doctor Eliseo Morán, que nos ha recibido para recordar aquellos momentos, y imagínense, esto es lo que nos ha contado. Aquella tarde fue fatídica, por supuesto, fue fatídica para Paquirri, yo no sé, parece que había algo en el ambiente, que eso, porque luego después, fíjense ustedes, fue fatal para Paquirri, fue fatal para el Gillo, fue fatal para el Soro, que casi no ha vuelto a torear, y fue fatal también para mí. No se soltaba, es decir, que estaba agarrado al cuerno y no se soltaba, y el cuerno daba cabezazos y seguía con el cuerno metido dentro del muslo. Nos hemos ido a la enfermería y tardó todavía bastante en llegar, porque todavía seguía enganchado en el cuerno del toro
y luego además hubo problemas para llegar porque se confundieron de puerta, no llegaron a la puerta que era la que... y tardaron mucho tiempo en llegar a la enfermería. Bueno, nunca pensé que la herida era tan grande hasta que no la vimos, no la exploramos, porque era verdaderamente un destrozo de prácticamente toda la parte anterior del muslo, desde el hueso hacia arriba prácticamente era un magma de muscular y un magma vascular, porque se habían roto las arterias y los vasos importantes, y entonces imagínense la cantidad de sangre que salía, porque esos vasos tan grandes y en una persona como un torero que está en toda la actividad física, pues están echando como auténticos caños de sangre. Era horrible, sí. Se cuestionó mucho y se sigue cuestionando, pues porque la gente y todo el mundo opina y todo el mundo sabe, pero que indudablemente yo le digo a usted que creo que seguiría haciendo lo mismo que hice aquella tarde y que hicimos aquella tarde, y creo que fue lo que hicimos, fue lo correcto. También se vieron las imágenes de Paquirri en la enfermería, cómo le decía a usted cómo era su jornada. Sí. ¿Qué pensó en ese momento? Bueno, no solamente pues comprender la entereza de este hombre cuando nos decía, doctor, la herida es muy grande, tiene una trayectoria hacia acá, otra trayectoria hacia allá, pero usted tranquilo. Esas palabras todavía no se me han olvidado. Aún hoy se cuestiona el trabajo y esos momentos decisivos de este doctor. Pero, doctor Vila, que usted es uno de los cirujanos taurinos más prestigiosos del mundo, además era amigo personal de Paquirri, ¿la acogida de Paquirri era mortal? Sí. Yo no estaba en primera persona, pero por lo que habéis podido oír y por lo que yo después mi experiencia me dicta, el tiempo que estuvo en el pitón, ese pitón no está quieto, está moviéndose de un lado para otro, y el destrozo tuvo que ser enorme, enormemente irreparable. Si a eso lo unimos después las circunstancias que todos conocemos de los traslados y demás, pues era una jornada mortal. Yo no sé si hay un antes y un después de la muerte de Paquirri, si usted como médico ha notado que no solo las plazas de primera, de categoría, sino las de segunda, las de tercera, las que se montan incluso para algún festejo taurino en algún pequeño pueblo, si todo ha cambiado. Hombre, ha cambiado muchísimo. Yo siempre he dicho que la muerte de Paquirri ha salvado muchas vidas, y es verdad. Porque desde que murió Paquirri se acometió una reforma de las enfermerías de los pueblos, las enfermerías móviles que le llamamos nosotros, y hoy día nos falta un móvil, nos falta un equipo preparado, no el médico que estaba en el pueblo, sino un equipo preparado, se desplaza a la capital, y además las redes sanitarias no es la que había entonces, la red sanitaria es muy amplia. Los traslados a veces son fundamentales. Hay una persona que es la primera vez que habla en televisión sobre la muerte de Paquirri. Él es don Damián Álvarez, hoy presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, entonces juez de guardia en Córdoba, y que fue el que ordenó el levantamiento de Francisco Rivera Paquirri. Vamos a escuchar qué se encuentra cuando llega al hospital militar donde llevaron a Paquirri. 25 años más tarde, este hombre dice estar sobrecogido de lo que veo. Yo estaba en el juzgado de instrucción número 1 de Córdoba destinado y había finalizado la guardia de ese día. Me fui para casa y al llegar, serían las 10:30 aproximadamente, puse la televisión y me encontré con que estaban diciendo que el diestro Paquirri había entrado en el hospital militar muerto. Y pensé, en este momento tardarán 5 o 10 minutos en avisarme y tendré que intervenir en la diligencia de levantamiento de cadáver. ¿Y en qué momento es la primera vez que usted ve a Paquirri y dónde? Yo llego al hospital militar, yo no había visto tanta gente con tanta expectación en un asunto de esta índole, en un levantamiento de cadáver. La primera vez que he encontrado con tanta gente aglomerada, agolpada, ansiosa de saber, preguntando e inquiriendo qué es lo que había pasado, y el hospital estaba prácticamente tomado. Y me conducen al sitio donde estaba Paquirri, que era una dependencia, una habitación. Allí estaba el cuerpo tapado con una sábana, desnudo, y en ese momento es cuando yo veo por primera vez el cadáver de este señor. En el momento que se certifica la muerte, usted está con el forense, y finalmente, ¿de qué muere Paquirri, dónde y cuándo? Muere de un choipo volémico, es decir, de una pérdida masiva de sangre como consecuencia de las heridas múltiples que recibe del toro. Después de las declaraciones que en los días sucesivos tomo a todos los médicos y a todo el personal sanitario que había asistido y había intervenido de alguna forma allí
en la Plaza de Toros, en la enfermería de la Plaza de Toros de Pozo Blanco, lleva a conclusión de que Paquirri muere prácticamente a las puertas del hospital militar, llegando al hospital. Y ya en el lugar en que me lo encontré yo depositado, ya había ingresado cadáver, es decir, muere desangrado en el transcurso del traslado desde Pozo Blanco hasta Córdoba. Si tiene que quedarse con una imagen, con un recuerdo de la noche que vivió hace 25 años, ¿con qué imagen se queda? La impresión que me causó ver la herida tan brutal que tenía, evidentemente no solo producida por el acta de toro, sino también por la manipulación médica en orden a la reconstrucción que se intentó hacer en la propia enfermería de la Plaza de Toros, pero era una herida de un tamaño descomunal. Pero claro, el médico forense estuvo allí como 20 o 25 minutos mirando la herida, abriendo, incluso me dijo, mira el tamaño de la herida, intenta meter la mano, con el puño encerrado, el puño entraba y salía sin problema, era una cosa así. Por eso digo que la imagen que recuerdo era eso, que eso te impresiona. Una cosa que eso era casi mortal de necesidad.